Bienvenidos a este video educativo donde exploraremos una herramienta esencial en el mundo de la electrónica y la electricidad, el multímetro. Si alguna vez te has preguntado qué es un multímetro y cómo funciona, estás en el lugar correcto. Entonces, empecemos. ¿Qué es un multímetro digital? Un multímetro digital, también conocido como multitester, es un instrumento de medición para diagnosticar y comprobar circuitos eléctricos y electrónicos. Es una herramienta que combina tres instrumentos de medición: voltímetro, amperímetro y ohmímetro en un solo dispositivo. Pasemos a cuáles son las partes principales de un multímetro digital. Las partes de un multímetro pueden variar ligeramente dependiendo del modelo y fabricante, pero generalmente incluyen los siguientes 5 componentes: las puntas de prueba, los conectores de entrada, el selector, la pantalla y finalmente los botones. Primero iniciaremos con las puntas de prueba. Las puntas de prueba son cables flexibles aislados, mayormente son de color rojo y negro, que se utilizan para conectar el multímetro al circuito o componente que se va a medir. Los tipos de puntas de prueba: tenemos 4 tipos de puntas. El primero, las puntas comunes. Son las puntas estándar y se utilizan en la mayoría de las mediciones. Segundo, las puntas tipo cocodrilo. Estas puntas tienen pinzas que se sujetan firmemente a los cables o componentes, permitiendo una conexión segura y liberando las manos del usuario. Tercero, las puntas con gancho, útiles para trabajar con componentes pequeños y circuitos integrados. Y cuarto, las puntas tipo pinza, utilizadas para medir componentes de montaje superficial. La segunda parte del multímetro son los conectores de entrada. Son los puertos donde se conectan las puntas de prueba. Generalmente los multímetros digitales tienen 3 o 4 puertos, cada uno con una función específica. Hablaremos del puerto común. Es el puerto de referencia para todas las mediciones. Aquí se conecta la punta de prueba color negra, negativa. Puerto de voltaje y resistencia. Se utiliza para medir voltaje, resistencia y continuidad. Aquí se conecta la punta de prueba roja, positiva, más el cable común de color negro, negativo, que es el común cuando se mide cualquiera de estas magnitudes. Puerto de miliamperios y microamperios. Se utiliza para medir corrientes pequeñas. Este puerto es adecuado generalmente para corrientes inferiores a 600 miliamperios. Se tiene que verificar en cada multímetro, ya que la corriente máxima puede variar según el modelo y la marca. Puerto de 10 amperios o 20 amperios. Se utiliza para medir corrientes más altas, generalmente hasta 10 o 20 amperios. Este puerto es adecuado para aplicaciones que requieren la medición de corrientes elevadas. La tercera parte del multímetro es el selector o conmutador giratorio. El selector es una de las partes más importantes del multímetro. Permite al usuario seleccionar la magnitud eléctrica que desea medir, como voltaje, corriente, resistencia y otros parámetros. Al girar el selector, se elige el modo de operación adecuado para la medición específica que se va a realizar. Continuamos con la cuarta parte del multímetro. La pantalla es donde se muestran los resultados de las mediciones. La mayoría de los multímetros digitales modernos utilizan pantallas LCD, aunque algunos modelos más avanzados pueden tener pantallas LED. La pantalla muestra valores numéricos junto con los símbolos de las unidades de medida, lo que hace que las lecturas sean claras y fáciles de interpretar. La última parte del multímetro digital son los botones. Estas permiten seleccionar algunas opciones que tiene el multímetro. Dependiendo del modelo, se pueden seleccionar más o menos opciones. Estas son las 5 partes más importantes de un multímetro digital: las puntas de prueba, los conectores de entrada, el selector, la pantalla o display y finalmente los botones. Además de estas mediciones básicas, muchos multímetros también pueden medir frecuencia, diodos, transistores, temperatura. Es crucial conectar correctamente las puntas de prueba del multímetro al puerto adecuado para la magnitud que se va a medir. De lo contrario, se podría dañar el dispositivo. Por ejemplo, medir corriente en el puerto de voltaje causaría un daño significativo al multímetro. Nos vemos en el próximo video de cómo realizar mediciones de cada parámetro eléctrico.